que sin ti no somos nada, Dios. Ministranos hoy a través de tu palabra, Señor, que cuando las escrituras se abran en este día, el poder de lo alto venga, Señor, y ministre nuestro corazón, que hoy podamos salir con una palabra, Señor, para aplicar en nuestra vida. Que no seamos como un estanque donde simplemente acumulamos, sino que seamos un canal de bendición para otros a través de esta palabra, Dios. Habla a tu pueblo, Señor, en esta hora. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Mis amados, tomen su lugar, por favor. Buenos días. Que Dios les bendiga en esta hora. Que el Señor sea hoy ministrando a nuestro corazón, a nuestra vida. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta hora, las personas que se conectan a través de internet, de Facebook, más adelante a través de YouTube. Que Dios les bendiga, que el Señor les hable y que esta palabra que Dios tiene para nosotros sea el alimento espiritual que nuestra alma necesita. Estamos en una serie que titulamos Viviendo el propósito de Dios. Y hemos venido develando, hemos venido descubriendo cosas muy lindas. Saber que cada uno de nosotros, creo que a esta altura el concepto es claro. Saber que cada uno de nosotros tenemos un propósito, un por qué estamos en esta tierra. Que ninguno estamos aquí por accidente o por casualidad, sino que Dios nos diseñó desde antes de que todo esto fuera creado. Nos diseñó a ustedes y a mí de una manera individual, una manera particular, con características únicas para hacer un trabajo también único en esta tierra. Vivimos en una generación obsesionada por descubrir su propósito. Muchos preguntan, ¿para qué nací? ¿Alguien ha hecho esa pregunta? ¿Se ha preguntado en algún momento de su vida? Yo como que ¿para qué nací? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi objetivo en esta tierra? ¿Yo por qué estoy en esta tierra? Y la mayoría de personas piensan que el propósito en esta tierra es tener éxito. Y entonces caminan en eso creyendo que el éxito, el conseguir la fortuna, la fama, el prestigio, el reconocimiento, es el por qué están en esta tierra. Yo vine para ser reconocido, yo vine para ser una persona destacada, yo vine para ser un hombre de negocios, yo vine para tener empresa, yo vine para ser estudiado. Y piensan que ese es el propósito. En últimas, lo que buscan es una realización personal, es estimular su ego, diciendo, logré esto, hice cosas como estas. Pero en contraste, cuando vamos al marco bíblico, el Señor no habla de una autorrealización, sino que al contrario, habla de una asignación divina. La asignación que Dios colocó en tu vida, ¿la estás cumpliendo? Porque finalmente, seamos honestos aquí entre amigos, finalmente todo lo que acumulemos en esta tierra, no nos vamos a llevar. Todo lo que tú trabajas es para otros. ¿Sí sabían eso o no? Algunos bien la aprovechan, otros la van a malbaratar, la van a malgastar. De nada va a servir todo el esfuerzo. Y la semana anterior, entre otras, uno de los hombres más sabios que ha pisado la tierra, dijo que el final de todo es el temor al Señor y obedecer su palabra. O sea, al final, después de que Salomón disfrutó tantas riquezas, tanta fama, tanto prestigio, tantos gustos, tantos deseos, tanto placer, terminó diciendo que el todo del hombre, que la conclusión del hombre realmente es tener temor de Dios. La conclusión finalmente es obedezcan la palabra. Y entonces, en ese sentido, podemos entrar a revisar. Porque todos sin excepción, dígale que está a su lado, todos sin excepción, tenemos un propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Y Dios a todos nos dio una asignación. ¿Una qué? Asignación. Es decir, una tarea, una misión, un propósito. Y todo lo que Dios ha permitido en nuestra vida, siempre persigue conseguir o buscar el propósito de Dios, cumplir el propósito de Dios. José, por ejemplo. ¿Cuál era el propósito de Dios con José? ¿Cuál creen ustedes que era el propósito de Dios? ¿Colocarlo como gobernador? No. Esa fue una asignación, esa fue una tarea, esa fue una posición. Pero la postre, lo que Dios quería con José es llevarlo a ser un gobernador para que a través de su posición pudiera bendecir a mucha gente. Ese era el objetivo. Y todo lo que tuvo que pasar José, Dios lo estaba encauzando
para llevarlo a una meta específica de cumplir su propósito. Esther. ¿Quién ha escuchado hablar de Esther? A ver, levanten la manito, quiero mirar. Y los que no, pues hoy vamos a aprender un poquito. ¿Quién era Esther? A ver, puedo preguntar a los que levantan la mano. ¿Quién era Esther? Era sobrina de Mardoqueo. Ok. No, por ahí no era Noemí. No. ¿Qué más? Vamos, venimos a aprender, así que tranquilos. Podemos equivocarnos, se vale equivocarnos. Se vale aprender. Era una mujer judía, muy bien. ¿Qué más? Ahí vamos con conceptos. Judía, sobrina de Mardoqueo, fue reina, ok, temerosa de Dios. ¿Qué más? ¿Por qué trasciende Esther? ¿Por qué fue conocida Esther? Muy bien, Martica. Dios utilizó a esta mujer para salvar a la nación de Israel de una muerte que era inminente. Iban a exterminarlos, iban a raerlos de esta tierra. Y Dios levanta a una mujer llamada Esther, no para colocarlo como reina simplemente, para que Esther diga, es que yo fui reina, yo pasé en esta tierra y fui reina. No, sí, claro, fue reina, pero Dios permitió que fuera reina, que tuviera esa posición de privilegio para poder salvar a través de su posición, salvar a una nación entera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú tienes, lo que yo tengo, lo que hemos logrado, lo que aprendemos, lo que sabemos, dones, talentos, todo debemos entender que no es necesariamente para mi autorrealización, para mi propósito, sino para bendecir a otros, para trascender generaciones. ¿Es claro eso? Cuando yo logro entender y revisa eso, si lo que tú haces hoy simplemente hace una autoevaluación, yo no te señalo, yo no te juzgo, cada quien va mirando. Si eso que tú estás haciendo hoy está bendiciendo espiritualmente a muchas personas. Tu vida, para no irnos a empresas, tu vida, tu hogar, en tu casa, tu matrimonio, está bendiciendo a otros. Es decir, con tu vida estás acercando a la gente a que conozca de Dios, a que sean salvos. Estamos hablando de la salvación de un pueblo, pero hablemos de la salvación del alma. Tu vida está siendo utilizada, porque es que a veces nos quedamos, yo ya soy salvo, yo ya conozco la palabra, yo ya conozco eso, ya cada quien. Pero diga conmigo, fuimos colocados en esta tierra, no para tener una autorrealización, sino para poder bendecir a otros. Jesús, de Jesús conocemos todos, ¿o no? ¿Cuál fue el propósito de Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué? A salvarnos. Vino a entregar su vida, O sea, Él no escatimó nada, lo sabemos ya muy bien. Él no se tomó, no, es que eso duele, no, es que dar todo eso. No, Él dio absolutamente todo con un propósito. Él entendía su propósito, que no eran que lo coronaran rey, porque lo querían coronar rey. Y dijo, yo no vengo a eso. Ha sido uno de los hombres, ha sido el hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Es más, el único que fue tentado en todo, pero ¿qué? Sin pecado. Y todas esas características y muchas más Jesús tuvo en esta tierra, pero todo apuntaba a un propósito, que era ¿qué? Entregar su vida para rescatarnos a nosotros. Por eso entendían cada uno de ellos que cualquier prueba que pasaran, Dios la permitía con un propósito. Por eso José no se resiente con sus hermanos. Hace poco hicimos el estudio de José, algunas cosas. Y él no se resintió con sus hermanos. Él entendió que Dios lo había enviado. Por eso, en las condiciones difíciles que estaba, él no se molestaba, no se enojaba, no se airaba contra los demás. Y la Biblia dice para nosotros, en Mateo capítulo 5, versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz. Eso es para nosotros. Fuimos colocados a hacer luz. Fuimos colocados a iluminar a otros. La pregunta es, ¿con mi vida estoy iluminando a otros? ¿O simplemente me estoy convirtiendo en un estanque? ¿Qué será un estanque? A ver, dígame. ¿Qué es un estanque? ¿Dónde qué? Donde se guarda, donde se acumula. El estanque. Ojo, porque si no tenemos cuidado, terminamos siendo un estanque espiritual, donde acumulamos, y una palabra más, qué buen mensaje, y sigo recibiendo, y sigo leyendo, y sigo aprendiendo, y sigo acumulando, y soy un estanque.
Pero escúcheme, Dios no nos llamó a esta tierra para ser estanques. Dios nos colocó en esta tierra para ser canales de bendición para otros. ¿Y qué es un canal? Por donde circula, por donde fluye, donde alimenta a otros, ¿verdad? Revisa hoy en tu vida espiritual, simplemente haz un análisis. ¿Tú qué eres hoy? Si te evaluaras hoy, ¿tú qué eres hoy? ¿Eres un estanque donde todo lo recibes, lo guardas, lo acumulas para sí? ¿O eres un canal donde todo lo que recibes lo das? Todo lo que recibes lo das. Uno toma la decisión en esta vida, si es estanque o si es un canal. Yo podría ser un estanque, reciba, aprendo, ay, cómo sé, y aprenda, estudio, hago preparación, y cómo aprendo esto, y yo lo puedo tener para mí, decir, soy muy intelectual espiritualmente hablando. Pero no se trata de ser uno espiritual hablando y lleno de materiales y de cosas. Se trata de que lo poco que uno reciba lo pueda soltar a otros. Y que nos convirtamos, diga conmigo, en canal de bendición. Diga que está a su lado. Tú fuiste colocado en esta tierra para ser un canal de bendición. Diga, para expandirse, para multiplicarse, para afectar generaciones. Es para eso que estamos en esta tierra. Y cuando uno logra entender, llega un momento en la vida que uno dice, a ver, yo estoy siendo bendición para otros, a través de mi vida otros están siendo bendecidos, mi familia está siendo bendecida, mis amigos están siendo bendecidos, la ciudad está siendo bendecida, donde yo me muevo estoy siendo bendecido, mis vecinos están siendo bendecidos a través de mi vida. Y si la respuesta es sí, puedo decir, estoy cumpliendo mi propósito en esta tierra. Y tenemos que evaluar eso. Vamos a estudiar la vida, ya que mencionamos la vida de Esther, y vamos al libro de Esther. Es un libro muy particular, el libro de Esther, porque nos enseña cosas bonitas. Vamos a sacar algunos principios de lo que Dios hace. El primer principio que quiero que tengamos en cuenta, vayan abriendo su Biblia, libro de Esther. ¿Todos trajeron su Biblia? Claro. ¿Están amados? ¿Tienen sus Biblias? Claro, es nuestra espada, amados. No podemos andar desarmados. Tenemos que andar con nuestra espada, que es la palabra de Dios. Los grandes samuráis se preparan, son diestros en la espada. Y pueden enfrentar combates y lo demás. Y su espada les salva la vida. La Biblia, la palabra, que es nuestra espada, es esa arma que necesitamos nosotros tener, mantener, porque con ella empuñamos. Tú decides, mira, tú decides cómo enfrenta las batallas de la vida. Vamos a suponer que somos unos guerreros, pero no samuráis, no orientales, unos guerreros espirituales. ¿Cuántos guerreros espirituales hay aquí? A ver, quiero ver la mano, o guerreras espirituales. Bien. Entonces tenemos que ser muy diestros con la espada, para que cuando tú enfrentes la vida, tú caminas, tú das un paso guiado por la palabra de Dios. ¿Tú crees que si tú caminas en esta vida conforme a la palabra de Dios, te va a ir bien? ¿Qué crees? Claro. ¿Tendremos batallas duras y difíciles? Sí, pero la palabra nos va a ayudar. Tú decides cómo empuñas, porque hay mucha gente que camina en esta tierra. Yo no sé, estoy preparando un taller que tiene que ver con el miedo para personas, porque estoy rodeado de muchas personas que siempre me dicen, pastor, me da miedo predicar, pastor, me da miedo hablar en público, pastor, yo quiero cantar, pero no, yo allá en la tarima, no, yo no me paro allá, pastor, yo no lo hago. Y lleno de miedo, lleno para enfrentar cosas, con gran potencial, con grandes capacidades, pero le da miedo enfrentar muchas cosas. Y entonces hay un taller que estamos preparando, que el día menos pensado lo anuncio, para que podamos vivir nuestra vida. Tú decides si empuñas tu espada bajo la palabra de Dios, bajo el mandato de Dios, o tu espada de la vida bajo el temor, bajo la inseguridad. Muchos antes de comenzar ya perdieron las batallas porque tienen miedo de enfrentar, tienen miedo de emprender, porque lo que están empuñando en su mano es el temor, y el temor los termina gobernando. Hay miedos, hay cosas que están, pero yo no me puedo dejar gobernar por ellos. Yo me dejo gobernar por la palabra de Dios. Y entonces podemos enfrentar muchas cosas. Entonces viene el diagnóstico médico, y entonces algunos empuñan de una vez la espada del miedo. Me voy a morir, yo no sé qué va a pasar. Otros empuñan la palabra de Dios. Dice, no importa lo que hayan dicho, yo tengo un Dios todopoderoso que me libra de esa batalla, y con Dios todo lo puedo. Entonces es diferente cómo encaramos la vida. Hay personas que se han llenado de religiosidad, que conocen palabra, pero en el momento de encarar la vida, en el momento de enfrentar, se echan atrás, porque dejan que sus miedos y temores sean los que gobiernen su vida. Hoy hay muchas personas gobernadas, no por el Espíritu Santo de Dios, sino por otros espíritus que el enemigo quiere que sean los que gobiernen sus vidas. Entonces tú tomas la decisión. Y una de las cosas en las cuales tenemos nosotros que enfatizar es en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Efesios que la palabra de Dios es una espada.
Es un arma letal contra el enemigo, porque cuando tú aprendes a caminar bajo la palabra de Dios, le corta la cabeza al enemigo, y pueden venir cosas, sí, pero la palabra de Dios nos da la victoria. Entonces, en algo que tenemos nosotros que cuando venimos a la iglesia, mire, este es otro de los puntos importantes. Cuando tú estás en la iglesia, ojo, tú estás en la iglesia, ¿a qué vienes? Tienes que estar enfocado. Vengo a recibir la palabra, vengo a recibir, vengo a tomar nota, una palabra, un consejo. Tú no vienes a cosas diferentes. Hay tiempo para todo. Este es el tiempo que Dios nos abre, nos da el espacio para venir a crecer y aprender en las cosas de Él. Hay otro tiempo para descansar, para dormir. Hay otro tiempo para jugar, hay otro tiempo para reír, hay otro tiempo para consultar las redes sociales. Hay tiempo para todo, pero este es el tiempo de Dios. Por eso es que andamos dispersos, amados. Pero si fuéramos enfocados, hoy vengo a escuchar la palabra de Dios y me centro y tomo las verdades, tomo los principios, tú vas a ver el crecimiento de tu vida espiritual de una forma sobrenatural, exponencial. Porque si estás acá y tu pensamiento está, ay, ¿qué vamos a almorzar hoy? Oye, ¿qué será de fulano de tal? Oye, no vino la hermanita fulana, y mire tal como vino vestida, y mire esto, y tu mente entonces está divagando por todo lado y no está enfocada en la palabra de Dios. Libro de Esther, capítulo 4, por favor, o capítulo 2, comencemos. Versículo 17. Dice la escritura: y el rey amó a Esther. ¿Cuál rey? ¿Cómo se llamaba el rey? ¿Cómo se llama el rey? Asuero, muy bien. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Escuche la segunda parte. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. ¿En lugar de quién? ¿Quién era Vasti? La reina antigua. Muy bien. Fíjense que Dios casi nunca revela el propósito final, sino hasta que se está transcurriendo en él. Desde el inicio no muestra eso. Por ejemplo, un personaje que recién estudiamos, que fue José. Dios no le reveló a José cuál era su propósito, el propósito de él con José. Simplemente lo dejó pasar por estaciones. Una de las estaciones más duras, la primera estación, ¿cuál fue? Muy bien, cuando lo vendieron los hermanos y lo metió en una cisterna, recuerden, un pozo. Ahí Dios no le reveló eso. Ahí Dios nunca le dijo, mira, ¿sabes qué, José? Tranquilo, no se preocupe. Tú vas a estar aquí en este pozo, pero es que este pozo un día vas a estar siendo gobernador de Egipto. Nunca le dijo eso. Simplemente vivió el pozo y él estaba pasando ese proceso. Del pozo pasa a ser ¿qué? Vendido, y ahora un ¿qué? Un esclavo. Un esclavo. Un esclavo. Pero siendo esclavo, tampoco le dijo, mira, tú vas a ser esclavo, necesitas ser esclavo para luego ser gobernador. Nunca le dijo eso. Él simplemente vivió ese momento. Y de ser esclavo luego lo pasó ¿a dónde? A la cárcel. Y nunca le dijo en la cárcel. Fíjense que Dios nunca revela su final desde el inicio. Lo va llevando paso a paso. Llevémoslo a nosotros. Tú no tienes ni idea. Escucha lo que te quiero decir con todo cariño. Tú no tienes ni idea lo que Dios puede hacer en tu vida cuando verdaderamente decidas rendirla a Dios. Tú no tienes ni idea todo lo que Dios puede hacer contigo. Dios te está escalando. Pero cada escalada que tú das, Dios te está ¿qué? Formando muy bien para llevarte a un punto, a un nivel máximo de formación, de acumular experiencias, infortunios y tantas cosas que puedes pasar, que todo eso te va a sumar, te va a servir para hacerte útil en las manos de Dios. Cuando uno mira la vida, por ejemplo, de David, ¿qué hizo Dios con David? ¿Lo preparó a David o no lo preparó? ¿Dónde lo preparó? ¿Dónde lo preparó? ¿Dónde fue la mayor preparación de David? Muy bien, ¿por qué? Porque aprendió a cuidar un rebaño, a cuidar un pueblo, a cuidar una manada, pero ahí tuvo que enfrentar situaciones duras y difíciles, ¿cierto o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tuvo que enfrentar? Leones, osos, y él adquirió habilidad, para que cuando fuera el momento, él tuviera, perdonen la palabra, las agallas, la valentía, el coraje de poder enfrentar cualquier dificultad.
pero lo preparó allá en el campo. ¿Sí o no? Entonces uno ve todo el proceso, pero él no se quejaba, él estaba formándose. Algún día todo esto que estoy aprendiendo, un día todo esto que estoy acumulando, Dios lo va a utilizar para bendecir a otros. Dile que está a su lado. Todo lo que tú has experimentado en esta vida, Dios lo va a utilizar para bendecir a otros. ¿Sí o no? Y Dios guarda silencio. Tú pataleas. Ay, pero ¿por qué, pastor? Pastor, mire lo que me pasó. Pastor, Dios, pero ¿por qué? Y Dios guarda silencio. Dios nunca te dice nada. Y Dios simplemente te observa cómo actúas. Y Dios te va preparando. Es curioso que en el libro de Esther no se menciona la palabra Dios. Pero no porque no se mencione la palabra de Dios no quiere decir que Dios no hubiera estado ahí. ¿Usted cree que Dios estaba en todo el asunto con Esther? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué fue colocada Esther como reina? ¿Por qué? ¿Por qué la nombraron reina? ¿Por qué la llamaron? ¿Por qué? O sea, ¿no había reina ya? ¿Cómo se llamaba la reina? Vasti. Pero ¿por qué llaman a Esther ahora? ¿Por qué están convocando para reina? Porque ya no estaba Vasti. La pregunta, ¿quién quitó a Vasti? ¿Quién quitó a Vasti? Ok, muy bien. Dios, por alguna razón, en el corazón de Asuero dijo, ya esta reina no va más. ¿Quién dejó esa silla vacía? ¿Quién permitió eso? Dios. ¿Por qué esa silla tenía que estar vacía? Muy bien, porque un día necesitaba ser ocupada por una mujer que Dios había escogido, que estamos estudiando, se llama Esther. Esther no podía llegar a ser la reina mientras esa silla estuviera ocupada. Primero tenía que desocupar, desalojar, hacer el espacio para que un día llegara. Hay cosas que no entendemos. Dios, ¿por qué me quitó a fulano de tal? Dios, ¿por qué me...? Y Dios dice, a ver, yo necesito eso porque yo voy a obrar algo sobrenatural. Pero Dios está en el asunto. Entonces si uno se sigue mirando esto, que la caída de Vasti fue propósito de Dios, ¿o no? Ahora, ¿quién seleccionó a Esther para que fuera la reina? ¿Quién la seleccionó? Alguien dice, no, pues fue el rey que la escogió. Sí, pero ¿quién le colocó en el corazón al rey para decir, esta mujer era, esta mujer es? De todas las mujeres que están ahí, esta es la mujer que necesito que sea la reina. ¿Quién hace eso? ¿Quién colocó en el corazón de este rey? Dios. Y fíjense que no se menciona a Dios, pero Dios está ahí, ¿o no? ¿Quién le dio gracia a esta mujer delante de Asuero? ¿Quién le dio la gracia? Este hombre mira a todas esas mujeres hermosas seguramente, doncellas, vírgenes, todas hermosas. ¿Y por qué este hombre pone la mirada particularmente en esa mujer llamada Esther? ¿Quién dio la gracia de Esther para con el rey? ¿Quién dio la gracia? Dios. ¿Está notando eso? ¿Quién permitió que se desenmascarara esa trama que estaban levantando contra el pueblo de Israel? ¿Quién levantó esa trama? ¿Quién maquinó todo esto? Bien, Amán. ¿Ah? ¿Y quién era Amán? ¿Quién era ese Amán? Ese Amán, ¿quién era? Sí, era mano derecha del rey. Casi que lo que decía Amán, el rey decía, listo, usted es mi mano derecha y usted no se equivoca. Y dentro de todo eso, ¿qué había hecho Amán? O sea, ¿qué planeó Amán? Entre otras, Amán viene de la descendencia de los amalecitas. Y los amalecitas son acérrimos enemigos del pueblo de Dios. ¿Se acuerda de Amalek? Saúl, por eso no quiero nada de ellos. Y este era una descendencia de allá. Odiaba a los judíos. ¿Y qué había dicho este hombre? En medio de todas las capitulaciones, en medio de todo lo que había hecho, firmarle al rey, había colocado entre uno de sus apartes, esos micos que suelen colocar, había que exterminar al pueblo judío. Y el rey pues había firmado eso. Y ya se sabía que el pueblo iba a ser exterminado. Ni siquiera eran puestos en esclavitud, sino matar a los israelitas. Y eso ya estaba corriendo. Y eso era como que la situación de crisis que estaba viviendo el pueblo. Nos van a matar, nos van a acabar, muchachos. Nos van a exterminar. Estamos en un problema muy serio. Y Dios en ese tiempo, mire, es que Dios es perfecto, amado. En ese tiempo en particular, en esa situación de crisis, es cuando levanta a Esther.
Ahí, no fue ni antes ni después. Llegó Esther ya después de la crisis, antes de la crisis. No, en el momento crucial, en el momento más importante, donde más se necesitaba una reina, ahí Dios levantó a Esther. ¿Me están entendiendo que Dios todo lo que hace, lo hace perfecto en su tiempo? Y a veces, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? ¿Y por qué no? ¿Por qué se demora tanto Dios? Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Entonces más bien tenemos que guardar silencio y aprender, discernir, manejar los tiempos y decir, bueno, esto que está pasando en mi vida tiene un propósito. No es para mí. Esa sanidad que Dios hizo en tu cuerpo no es para ti. Es para que otras personas a través de tu vida vean la mano poderosa de Dios obrando a tu favor y puedan confiar en el Dios de la gloria. Y eso que Dios hizo es para extender el reino de los cielos, no para que saque pecho. Es que Dios a mí sí me sanó, en cambio usted no. No, amados. Es para extender el reino de los cielos. Es para que otras personas crean y confíen en un Dios todopoderoso. Y Dios la posicionó en silencio. Ella no tenía ni idea, tal vez, toda la trascendencia que podía hacer, ejecutar. No había la influencia tan grande y poderosa que podía tener. José no tenía ni idea lo grande y maravilloso que Dios iba a hacer con él. Porque ¿qué hizo Dios con José cuando lo colocó como gobernador? ¿Para qué lo pone como gobernador? ¿Acaso Dios no sabía o sí sabía que iba a pasar el mundo entero una hambruna tremenda y poderosa y que muchos iban a morir y que necesitaba una persona que administrar todo eso en esos momentos cruciales de hambruna? ¿Dios lo sabía o no? Claro. A Dios nada lo toma desapercibido. Y Dios por eso necesitaba que hubiese un gobernador como José, con las características de José, habiendo sido procesado como José, para que pudiera manejar ese cargo que era tan importante, no para él, no para el faraón, sino para ¿qué? El mundo entero en su momento. Todo esto que Dios ha hecho en tu vida, quiero que por favor entiendas que lo que tú has hecho hasta hoy es muy poco frente a todo lo que Dios quiere hacer con tu vida todavía, en este tiempo. Tú no tienes ni idea que todo eso que has tenido que pasar por esta vida, todo lo que tú has tenido que acumular, como si lo canalizas bien de acuerdo al orden de Dios, esa sabiduría que te ha dado. Imagínate. Hay personas que son muy intelectuales, muy inteligentes. ¿Tú te imaginas cuando tomes esa inteligencia, esa sabiduría para engrandecer el reino de los cielos, para ensanchar el reino de los cielos, para expandir el reino de los cielos? Y que tú salgas de esta tierra diciendo, wow, Dios me dio sabiduría, pero no para mí. Sabiduría para poder instruir a otros. Y a través de mi vida, a través de mis dones, de mi capacidad, de mis talentos, pude bendecir a mucha gente. Y no que digan, murió fulano tan intelectual, tan inteligente. ¿Pero qué? No afectó a nadie. No permeó a nadie. No afectó generaciones. Ni siquiera a los más cercanos. ¿En qué hemos influenciado nosotros? Tenemos un porqué en esta tierra. Dios cuando llama a un hombre llamado Moisés, ¿para qué lo llamó a Moisés? ¿Cuál era el propósito de Moisés llamarlo Dios desde esa zarza ardiendo que ya estudiamos? ¿Para qué? Para ser ese gran hombre de Dios y decir que Moisés tremendo. No, tenía un propósito. ¿Y cuál era? Claro, fue formado para eso, fue preparado para eso. Aún allá cuando estuvo en desierto, ¿cuánto tiempo duró Moisés en desierto? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, 40 años en un desierto. ¿Pero qué estaba haciendo Dios en ese desierto con este hombre? Lo estaba preparando, estaba formándole su carácter. Que era arrogante, que era orgulloso, que era prepotente, que era altivo, que era muy sobrado. Y tuvo que volverlo un hombre muy noble. Y con esa nobleza, con esa característica, con ese rasgo en particular, ahí Dios lo podía utilizar para salvar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Notan? Entonces, todo lo que pasa en nuestra vida, dígale que está a su lado, todo lo que pasa en nuestra vida no es en vano, todo tiene un propósito. Y Dios te coloca precisamente donde su propósito es necesario. Allá está. Lo que Dios te ha dado hasta el día de hoy, esa familia que tanto reniega, es que ese esposo, es que mis hijos. Dios te colocó ahí para que seas bendición, no para que te la pases quejándote de la situación. Dios nos colocó en esta ciudad con algo en particular, amado. Dios nos ha dado vida hasta hoy para cumplir un propósito en esta tierra. No es simplemente para vegetar nomás, comer, dormir y otra vez va y duerme, y va y se levanta, otra vez come, va y se acuesta, otra vez se levanta y come. No, hay algo que hay que hacer más en esta tierra, amado.
No estamos simplemente para consumir oxígeno. Hay algo más grande que Dios tiene para nosotros, ¿o no? ¿Sí así o no? ¿Están conmigo todavía? Y Dios revela el momento preciso. ¿Cuándo Dios revela que es necesario que salga Esther entonces al ruedo? ¿Cuándo? Cuando el pueblo más la necesita. Ahí es. ¿Quién era Esther? ¿Por qué llegó allá, entre otras? ¿Quién era Esther? Prima de Mardoqueo, sí. Judía, sí. Pero huérfana, muy bien. Huérfana. O sea, tuvieron que morir sus papás para decir, no, mamita, esta niña tan pequeñita, ¿sabe qué? Váyase para su tío Mardoqueo que está en tales tierras. Y tío, mire cómo Dios tiene que hacer. Dejarla huérfana, permitir que sea huérfana, porque si estuviera con el papá y la mamá, tal vez no hubiera estado ahí. ¿Están notando que todo lo que pasa Dios lo hace con un propósito? Y como es huérfana, entonces váyase para donde su tío que tanto la quiere y váyase para donde Mardoqueo. Y tuvo que irse en ese tiempo. Y ahí es donde aparece en escena. Entonces Mardoqueo un día la increpa y dice, bueno, Esther, estás muy bonita, estás muy linda. Yo sé que Dios te está preparando para que sea reina. Yo, tío, claro, no, pero eso no es para mí. Yo tengo preparación. Pues te vas a preparar, te vas a formar. Dios va a hacer cosas grandes. Digo, bueno, si Dios me tiene para eso, lo voy a hacer. Alguien dijo, es una mujer temerosa de Dios. Dios. Pues hagamos las cosas. Vamos a la Biblia, por favor. Esther capítulo 4, versículo 14. Obediencia, muy bien. Esther 4:14. Está dialogando Mardoqueo, su tío, con Esther. Y le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Es decir, si tú no vas a obrar, si tú no vas a actuar, Dios va a tener que mover a otra persona. Dios hubiera tenido que mover a otra persona, ¿qué creen ustedes? ¿Lo podría haber hecho? A ver, perdida. ¿Dios iba a permitir que exterminaran al pueblo judío? No, porque de ese pueblo venía la descendencia del Mesías, nuestro Salvador. Y el diablo nos iba a salir con las suyas. Entonces, si no era Esther, bueno, Esther, si tú te vas a callar, Dios va a levantar otro. ¿Sí o no? Entender que si Dios me llama, yo tengo que aprovechar esa oportunidad. Si yo me callo, escucha, si yo digo, no, yo no quiero predicar, no, a mí me da miedo, ¿será que Dios por eso frena a su iglesia? No, pues hasta luego y pone otro quizás mucho mejor. Pero la obra de Dios sigue. Diga el que está a su lado, la obra de Dios sigue contigo o sin ti, porque es el propósito de Dios. No, entonces yo me pongo bravo con Dios y yo no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo a orar. Ay, no, qué susto. ¿Será que Dios pierde? No, Dios sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. ¿De acuerdo? Debemos entender eso. Ahora, si Dios nos está llamando, es un privilegio. Y digo, ay, tengo que aprovechar esa oportunidad. Tengo que aprovechar, entre comillas, ese cuarto de hora que Dios me está dando. Entonces le dice Mardoqueo, lean por favor, Esther 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther, tú vas a llegar al reino, tú has llegado al reino. Y no es por casualidad. Dígale que está a su lado. Esa palabra no solamente era para Esther, es para nosotros como seguidores de Cristo. Tú no sabes Dios por qué ha permitido tantas cosas en tu vida. Tantos sinsabores, tantos momentos amargos en tu vida, tantos momentos de felicidad. Todas esas cosas que ha pasado en tu vida, Dios las ha permitido, te ha construido, diga conmigo, para este tiempo. No era para 10 años atrás. No es para 5 años. Mire, lo único, escúcheme, lo único que a ti y a mí realmente nos pertenece es una cosa. Y se llama nuestro presente. Tu pasado ya quedó atrás. Tu futuro que te la pasas preocupada por tu futuro, este le pertenece a Dios. Y lo único que es tuyo es este momento. Es el ahora. El ahora. Es que ni siquiera en los próximos 20 minutos, 2 horas, mañana. No, es el ahora, es hoy. Y eso es lo que le está diciendo, es hoy. Levanta tu mano derecha y di conmigo, Dios me posicionó antes de explicarme y aunque no entendía, Dios quiere confiar su propósito en mi vida en este tiempo. Amén. Versículo 16 de Esther capítulo 4.
Porque el propósito de Dios exige valentía, amados. Y esa valentía que yo tenga va a ser de bendición colectiva. Pero necesitamos ser valientes. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Esto no es de cobardes. Ay, no, yo no vuelvo a la iglesia porque es que mi amigo se burló de mí y yo me retiro de eso. No, es que mi mamá a mí mi mamá no me quería dejar venir. ¿Qué hace en la iglesia? Allá lambiendo ladrillos. ¿Qué hace? Allá que le den mercado, allá entonces que le... Y fue una presión muy fuerte. Y Dios la utilizó para sacarme de Bogotá y llevarme a Bucaramanga. Y de Bucaramanga estar con ustedes hoy. Dios la utilizó. Bendito Dios. Entonces hay circunstancias en la vida que uno no entiende. ¿Y por qué? Pero mi madre, ¿por qué en lugar de apoyarme? Si es que no estoy hablando es de Dios, de Dios. Pero mi hijo, ¿usted qué va a estar en eso? Pero mi hijo no sé qué. ¿Dios tenía un propósito o no? Para bendecirlos a ustedes y a mucha gente. Es que Dios es bueno, Dios es fiel. Entonces en lugar de renegar, démosle gracias a Dios. Mire lo que dice, por favor, versículo 14. O vamos al 16 ya. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas, ahí está hablando Esther, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver a quién, al rey, aunque no sea conforme a la ley. ¿Cómo así? Aunque no sea conforme a la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál era el peligro? ¿Cuál era el riesgo que tenía esta mujer? Morir, ¿por qué? Porque ejecutada. Claro, nadie podía estar delante del rey sin su permiso, sin tu autorización. Y esta mujer tenía que increpar, tenía que ir, tenía que encarar al rey. So pena de ser ejecutada. So pena de ser decapitada. Esta mujer, qué atrevida que viene a hablar con el rey. ¿Usted quién es Diosita o qué? Maten a esta mujer. Es una judía, mátenla. Estaba arriesgándose a eso. Pero mírenlo, algo que hizo en particular, antes de encarar, antes de enfrentar al rey, ¿qué estaba haciendo esta mujer? ¿A qué pidió al pueblo que estuviera? ¿En qué? En ayuno y en oración. ¿Para qué? ¿Para qué ayuna? ¿Para qué oraba? ¿Para qué? Fortalecerse espiritualmente, estar tomados de la mano de Dios, caminar bajo la guianza de Dios, saber que es Dios el que daba la gracia, saber que estaban haciendo las cosas conforme al propósito y la voluntad de Dios. No hicieron cosas, perdónenme, como algunos actúan, como gallinas sin cabeza, dando vueltas por aquí, metidos por aquí, hoy me meto aquí, mañana me meto por allá y voy a ver donde Dios me bendice. No es eso, amados. Es estar centrados en Dios. ¿Sí han visto a la gente dando vueltas por toda? Mi hermana Elvia se ríe. Claro, que se imagina una gallina sin cabeza. Y así somos muchos, por un lado y por otro lado, buscando la bendición de Dios, en lugar de estar quietos y conocer que Él es Dios, que Él es el que nos guía. Hago este negocio, hago esto, me meto con esta mujer, me meto con esta, y hago una cantidad de cosas y terminamos descalabrados en nuestra vida por no tener dirección. Esta mujer, antes de exponer su vida, primero pide la dirección de Dios. Primero entra en comunión con Dios. Y no solamente ella, sino el pueblo. Muchachos, esta es la única carta que tenemos. Que Dios me dé gracia. Y entonces termina diciendo en este pasaje: y si perezco, que perezca. Una mujer valiente. Miren eso. Estaba arriesgando su vida en favor del pueblo. No pensó en su comodidad. Esta mujer posiblemente estaba muy cómoda, estaba segura, estaba estable, pero no le importó su posición. Es que esto es lo que me gusta, es que no, a mí no me interesa lo que a mí me guste, a mí no me interesa lo que a los demás les guste, a mí lo único que me interesa es obedecer a Dios y punto. ¿Sí o no? ¿Cuántos se dejan llevar simplemente por lo que a mí me gusta? Es que esto me apasiona, es que esto me gusta, es que los demás me van a criticar, se van a burlar. Que no nos importe lo que los demás digan, que lo único que nos debe importar es lo que Dios diga. Y cuando hacemos las cosas conforme a su voluntad, nos vamos a dar cuenta, Dios abre puertas. ¿Están conmigo o no? Por eso la Biblia dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. No, es que esto es lo mío, yo disfrutar en esta vida, gozar en esta vida, tener lujos en esta vida. En mí, un ego, un yoísmo tremendo. Y tenemos que desmontarlo en nuestra vida y que sea Dios el que gobierne conforme a su perfecta voluntad y hacer el propósito de nosotros o de Dios en nosotros en esta tierra, amados. Aquí es importante esto porque mire lo que sigue diciendo. Capítulo 5, versículo 2. Si callas absolutamente, dígale que está a su lado, tu silencio también puede tener consecuencias.
Amados, quiero decirles hoy, esta tarde tendremos una reunión que es sencillamente espectacular. Están invitados todos si quieren venir. Es una reunión donde nos va a llevar de ceros a 100 en la vida espiritual. En un solo día, en una sola tarde. Va a haber un crecimiento. Mire, el crecimiento que vamos a tener esta tarde es como 3 años en la vida cristiana. Es un crecimiento que Dios nos da unos temas. Ojalá Dios nos dé el tiempo, la salud y la vida para poderlos compartir como Él nos lo ha dado. Pero es algo que va a ser especial. Donde debo entender que mi vida tiene un propósito en esta tierra. Y que Dios va a hacer cosas cuando yo me dispongo verdaderamente a servirle. Cuando yo decido entregar mi vida a Él. Y aquí es importante entender que cuando yo decido callar, mire, les voy a decir esto, como somos amigos, ¿sí me consideran amigos? Yo los considero a ustedes, mis amigos, mi familia, más que a mi familia. Yo les digo lo siguiente, ustedes pueden tomar una decisión tranquilos, de seguir caminando en su vida cristiana como muchos están caminando. Simplemente venir un domingo, escuchar la palabra, aparentemente atentos y listo. Y nos vemos cada 8 días y de ahí no trascender. Ser en tu trabajo, ser en tu familia, ser en tu comunidad, un NN espiritual porque nunca le predicas a nadie nada. Por miedo, porque no se burlen de mí, porque no me critiquen, porque no pongan apodo. Tú puedes seguir tu vida así hasta que te vayas de esta tierra, siendo simplemente una persona, con respeto, estanques. O decides hablar y compartir. Tener los cambios pertinentes para afectar a muchos, no necesitas ni siquiera hablar, sino con cambio de tu vida. El primer tema que tocaremos esta tarde se llama cambio radical, pero no es ningún partido político, o sea, no venimos a alguna charla política. Es el cambio radical que Dios quiere en nuestra vida, amados. Es que es un cambio que va, bueno, les adelanto el tema. Es un cambio, no es de por encimita, ya no volví a decir mentiras, ya no me volví a tomar cerveza, no, es un cambio de raíz. Si es que queremos ver cosas grandes a partir de ahora en nuestra vida. Tú decides callar o tú decides actuar. Pero tanto si callas como actúas, vas a afectar, o para bien o para mal, a tu entorno, particularmente a tu familia. Y no sabemos hasta cuántas personas tú puedas influenciar. O decides, voy a actuar. Porque con tu palabra tú puedes salvar a alguien o a muchos. Ahí estaba Esther en esa dicotomía. ¿Qué hago? ¿Me quedo acá, sigo en mi comodidad, o voy y hablo? Capítulo 5, versículo 2. Mire cómo la valentía, la decisión por obedecer, por caminar en la voluntad de Dios, abre puertas. Dice, y cuando vio a la reina Esther, ¿quién? ¿De qué están hablando? Cuando vio ¿quién? El rey, que se llamaba ¿cómo? Asuero. Muy bien, vamos, hago el ejercicio para que desarrollemos nuestra mente, amados. Para que dejemos de ser mecánicos y venir y no captamos nada porque no prestamos atención. Otros están en un sueño profundo. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el ¿qué? En el patio, ella obtuvo ¿qué? Gracia ante los ojos. Y dice la escritura, y el rey ¿qué hizo? Extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. ¿Qué hizo el rey Asuero? ¿Extendió qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué simboliza? ¿Qué representa? ¿Qué extendió el rey? Su gracia, el permiso, la aprobación, la autorización. Podía en ese instante, haber dado la orden de una espada que le quiten la cabeza a Esther o el cetro. Y obtuvo el cetro. ¿Fue gratis? No. Detrás de esto, ¿qué hay? A ver, ayúdenme. ¿Qué hubo detrás de esto? Oración, ayuno, obediencia, valentía, decisión de cumplir su propósito, tantas cosas que se acumulan. Ay, tan de buenas Esther, que era una huérfana y terminó siendo reina. De buenas, la suerte no existe, amados. Es preparación y aprovechar la oportunidad. Esta mujer estaba preparada y aprovechó la oportunidad en su momento. A los que dicen que es suerte, no, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que formarse, hay que capacitarse, hay que estar ahí en la jugada. Pero cuando llegue el momento, muy preparados, muchos títulos, pero yo no paso ninguna hoja de vida. Ay, pues el que me necesite que me llame. No, hay que aprovechar oportunidades, hay que movernos, amados. Dios hace su parte, sí, yo tengo que hacer mi parte. Y mi parte es, confío en Dios,
me preparo, me capacito, estoy. Es que es un problema también, amados, que el pueblo cristiano ha hecho un reversazo muy grande en preparación, en capacitación, se han quedado ahí como ahí con lo básico, es que ni siquiera en la parte espiritual, amados. Solo hago una pregunta, ¿cuántos discípulos tienes? Una sola pregunta y contéstalo. ¿A cuántos estás preparando? ¿A cuántos estás formando? ¿A cuántos estás instruyendo? Tienes mucho conocimiento, muchos años, pero ahí guardado, acumulado. No sabemos versículos, sí yo sé, pero necesitamos dar. Escúcheme, extendió su cetro. Hubo un milagro. ¿A cuánto le gustan los milagros? Hubo un milagro tremendo. Diga conmigo, muchas veces el milagro está detrás del paso que tienes que dar. Algunos lo llamaron milagro. O sea, esta mujer, ¿cómo cayó gracia? Levanta tu mano derecha y diga conmigo, la obediencia activa la valentía, y cuando la valentía se activa, viene el poder de Dios. Entonces, la valentía, diga conmigo, activa el poder de Dios. Tú tienes seres queridos que amas, pero que no les has compartido de Cristo. Por miedo, por temor, por inseguridad. Porque ya les he dicho y nunca han dicho nada. ¿Por qué no te atreves otra vez? Háblales. Tal vez este sea el momento. Tal vez hace 2 años, hace 3 años, hace 2 meses, la semana pasada, tal vez no era el momento. Hoy Dios te está dando una palabra. Actúa, lleva la espada, tu palabra. Habla la palabra de Dios, háblala a las personas. Tal vez sea el momento más importante para ellos. El momento donde, mire, hay una, ¿cómo se llama eso? Una tendencia que está dando ahorita, una mala tendencia en espiral descendente de jóvenes que están quitando la vida. ¿Sí o no? Si nosotros miramos, yo no sé cuánto más, 6, 7, 8, yo no sé. Esta semana hubo 2. Y casi por la misma manera. Uy, sí, terrible. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo los jóvenes? Hay pegados a la tecnología, hay pegados en sus cosas, en sus oficios, en lugar de ir y compartir la palabra de Dios a tantos jóvenes que necesitan hoy un consejo. A esos padres que dejan a sus hijos que hagan lo que se les dé la gana, porque no tienen el temor de Dios, o aún teniendo el temor de Dios, es que yo no lo molesto, es que para no incomodarlo. Es el momento de actuar. Mañana puede ser tarde. Con que lloremos, con que nos lamentemos, con que llevemos unas flores, con que le llevemos una serenata. Ay, pero ¿por qué lo hizo, hijo? Es tarde. Padres, necesitamos hablar con nuestros hijos. Y hablar bien. Sáquele el tiempo. Porque si tu hijo te está hablando y tú estás ahí escroqueando, mirando y pensando, ¿y si yo tengo que pagar esto? No, saque un tiempo para con tu hijo, saque un tiempo para hablar con él, un tiempo de calidad, tenga un espacio con su hijo, hable con él, denle un consejo a él. Su hijo tal vez está en una edad donde necesita ese consejo de una persona madura. Hijo, yo cometí esos errores, no los cometas, mira las consecuencias mías. Dale un consejo sabio, mamá, dale un consejo sabio a su nieta, a su hija. Bueno, pero tú lo das. No, tú lo das. Bueno, entonces nos justificamos en eso. No, pero es que no lo recibe. Tú lo das. O sea, el problema es de ellas. Hay de aquel que no anunciare mi palabra. Y entonces dice la escritura, yo anuncio el evangelio. Y entonces tú lo dices, lo da, y si yo recibo el consejo, bien, y si no, esa sangre no va a ser demandada. Pero uno teniendo conocimiento, y yo para que no me digan nada, para que no me miren mal, yo mejor no le digo nada. Sé que está en malas andanzas, sé que está en pecado, que su vida es un pecado delante de Dios, y me quedo callada para que no se moleste. Le dices, y el problema ya es de ella, delante de Dios, pero nosotros hacemos lo que nos corresponde, ¿de acuerdo? Porque no podemos forzar, porque también viene la obra del Espíritu Santo. Y puede hacer que eso que su merced dice sucedió hace un mes, hace 2 meses, pero pruébelo hoy. ¿Qué tal hoy su corazón esté sensible, esté abierto y diga, oiga, sí, abuelita, oiga, sí, mamá, de verdad, sí. Su merced me lo ha dicho, pero no había entendido. Hoy lo vengo a entender, gracias. Hoy es el tiempo. Este es el tiempo, amados. Mañana puede ser tarde. Hay muchos que están allá llorando, sus seres queridos, porque tal vez no sabían o no quisieron recibir el consejo. Si ese joven que se quitó la vida, 19 años, si alguien le hubiera dado el consejo, no lo haga solamente porque fue decepcionado amorosamente, tranquilo, no se preocupe. No se afane por eso. Hay otras oportunidades. Tal vez Dios permitió eso para... Amados, necesitamos estar en este tiempo. Este es el tiempo. Diga conmigo, este es el tiempo. Entonces tenemos que salir de nuestra comodidad. Esther salió de su comodidad.
Tenemos que arriesgar nuestra reputación, que nos insulten, que nos hablen, que nos digan. Esta mujer se la hablé mucho al principio. Mi divino niño. Y después ella le llevó la palabra a unos familiares convertidos hoy al Señor. Amados, necesitamos hacer, es que tú no tienes ni idea, hermana Paulina, y para todos, no tenemos ni idea todas las personas que podemos salvar simplemente con que abramos nuestra boquita. Simplemente eso. Ahí estaba Esther, quédese callado o hable. Versículo 14 de Esther 4. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá a alguna otra parte. Y si decimos que somos la luz de este mundo, entonces, ¿por qué no actuamos como luz? Vamos a mirar, porque cuando caminamos en propósito, escúcheme, otros son librados. A ver qué pasó con esta historia interesante hasta aquí. Esther capítulo 7, versículo 3. Ya tenemos el contexto. Ya sabemos lo que está pasando. Ahora vamos a ver qué sucede cuando ella actúa. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, estoy en Esther 7:3, séame dada mi vida por petición y mi pueblo por demanda. O sea, si tú, señor rey, si yo he hallado gracia, salva mi vida y salva la vida de mi pueblo. El rey, yo creo que la mira, ¿cómo que salva mi vida? Si tú eres mi reina, ¿acaso es que mi reina está en peligro? ¿Por qué vienes a pedir eso, que salve mi vida y que salve a su pueblo? Luego, ¿qué está pasando? Él desconocía quizás eso. Versículo 4. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Yo creo que este señor abría esos ojos como un plato y decía: ¿cómo así? ¿De qué me está hablando la reina? ¿Cómo que exterminados? ¿De qué habla? Dice: si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Es decir, si esto que están haciendo fuera para ponernos como esclavos, pues listo, no pasa nada. Igual hemos ido mucho tiempo acá. No pasaría nada. Dice: pero nuestra muerte sería para el rey, ¿un qué? Un daño irreparable. O sea, ¿cómo así? O sea, el más perjudicado iba a ser el rey, entre otras. Versículo 5. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario. ¿Es quién? Es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Me gusta Esther porque no dijo: por ahí me comentaron, yo mejor ni le digo para no molestarlo. No, de frente. Porque este adversario representa a Satanás. Escúcheme, amados, porque hay que hablar las cosas como son. Porque si alguien de tu familia está en pecado, tú tienes que enfrentarlo y decirle: es pecado, es malo delante de Dios. Estamos hablando de la salvación de las almas. No, es que mi mamá no, ella se molesta y que no, eso sí que no le toque, y que no le toque. Hay que decir la verdad, más con cariño, con amor, ella está siendo respetuosa con el rey o no. No está mandando, no. Y tenemos que decir la verdad. Y tú, escúchame, primero nosotros tenemos que predicarnos. Y tú y yo tenemos que hacerlo. Trabajamos esta tarde eso también. Tú y yo tenemos que decir: si esto es pecado en mi vida, yo tengo que tomar una decisión seria en mi vida. Nadie sabe, nadie lo ha visto, pero yo sé que esto es mal. Yo sé que estas palabras, yo sé que esta vida doble que tengo, esto no es agradable ante los ojos de Dios. Yo mismo tengo que predicarme, yo mismo tengo que vivir esa, yo mismo tengo que entender que debo tener la certeza de la salvación. ¿Tú tienes la certeza de la salvación? ¿Tú estás segura de eso? ¿Por qué la gente muchas veces le tiene miedo a la muerte? ¿Saben que no es ni por la muerte misma, sino porque saben que están mal con Dios? Entonces prefieren estar ahí con el miedo a la muerte en lugar de ponerse a cuentas con Dios y estar tranquilos. ¿O no? No dejar que ese miedo los gobierne. Igual nos vamos a morir un día estos, o nos vamos de esta tierra, ¿o no? Pues, ¿alguien va a ser eterno acá? Nadie es eterno en el mundo, aunque levanten canciones de esas. ¿Sí o no? Nosotros estamos de paso y debemos ser conscientes de eso. Pero escuche lo que dice: encara esto. Es ese Amán, ese que está allá. Claro, el golpe para el rey era fuerte, ¿o no? Porque ¿quién era Amán? Ya lo dijimos. Era la mano derecha, una persona de confianza. Lo volteé a mirar y dice: ¿este tipo qué? Capítulo 8, versículo 5. ¿Qué había hecho Amán? A ver, ¿cuál era el mayor enemigo de Amán?
De los judíos, ¿cuál es el mayor enemigo? Muy bien, Mardoqueo. ¿Y por qué creemos que es el mayor enemigo? Porque en su casa mandó construir, ¿qué? Una horca. Y ahí tiene que estar un diamante. Y aquí lo tengo que traer. Uy, es que cuando el rey ya se dé esto, el primero que ahorca, hágala bien segura. Utilice el mejor material, que no vaya a fallar. Que ya voy a colgar a Mardoqueo. Uy, los judíos me tienen pero hastiado ya. Los voy a sacar. Y eso lo tenía tramado. Pero fue desenmascarado. ¿Quién permitió que fuera desenmascarado este hombre? ¿Quién sacó a la luz lo oculto? Dios. Diga conmigo, Dios saca todo a la luz. Uno puede esconder cosas, uno puede aparentar cosas y lo demás, pero finalmente Dios saca todo a la luz. ¿Sí es así o no? Y el que mal anda, mal acaba. El tipo no tiene ni idea que en esa misma horca que había construido, ahí iba a morir él mismo. Capítulo 8, versículo 5. Y dijo: si place al rey, y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán. ¿Hijo de quién? Amedata, Agugeo. Escuche esto. Que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanza a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y él, dice, y a él, ¿qué? Han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues, vosotros a los judíos, como bien os parezcáis, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Esther, Mardoqueo, escriban. ¿Qué quieren? Escriban ahí lo que ustedes quieran. Lo que ustedes digan para el pueblo de Israel está perfecto. No hay ningún problema. Yo firmo eso, yo lo autorizo eso. Fíjense esto tan interesante, amados. Cómo el hacer el propósito, ojo, cómo hacer el propósito de Dios desactiva las artimañas de las tinieblas. Como lo único que, mire, este es un secreto tremendo, amados. Como lo único que necesitamos es caminar en el propósito de Dios, caminar en obediencia, hacer lo que Dios dice, y todo lo que pueda estar cerrado, todo lo que pueda estar en nuestra contra, todos los diagnósticos contrarios, todo eso va a ser reversado en el nombre de Jesús. Amén. Como cuando tú y yo caminamos en obediencia, Dios toma cartas en el asunto. Eso que parecía muerte, ahora se convierte en una gran bendición para el pueblo de Israel. Eso que para unas horas atrás, unos días atrás, un tiempo atrás, era la mayor desgracia, ahora, gracias a que una mujer llamada Esther podía tener contacto directo, hablar con el rey, ahora había liberación para ese pueblo. Ahora entienden por qué Dios permitió que Esther fuera reina, para un propósito, para salvar a su pueblo. Dígale que está a su lado: el propósito rompe cadenas que otros no pueden romper. Se escucha de testimonios grandes y tremendos donde los médicos, con toda la ciencia y el conocimiento, quedan con la boca callada y dicen: no podemos decir nada. Sencillamente lo único que decimos: eso fue un milagro de Dios, porque usted con eso era para que se hubiera muerto. Pero Dios lo quiso. Dios lo quiso salvar. Dios le quiso dar una oportunidad. Diga conmigo, porque cuando caminamos en obediencia a Dios, milagros se verán. Diga, y Dios quiere levantar a una persona para libertar a muchos. Hay muchos que van a ser libertados de la esclavitud del pecado y de la maldad, gracias a que alguien se atrevió a hablar. Diga, mientras alguien clama, Dios prepara a alguien. Mientras estas mujeres estaban allá clamando, Dios estaba preparando a Esther. Mientras tú clamas, Dios está abriendo puertas. Dígale que abrazas que está a su lado. Dígale, este es un tiempo para que nosotros podamos glorificar a Dios. Porque el propósito de Dios no busca la gloria personal, amados. Noten la humildad de Esther, entre otras características. Nunca se jactó de su posición, sino que aprovechó su posición para glorificar a Dios.
su posición para darle honor a Dios. Escuche, todo lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu familia, en tu hogar, que sea para glorificar a Dios, amados. Dios te va a levantar, Dios va a hacer cosas grandes. Dentro de los planes de Dios están cosas grandes, pero todo que sea para la gloria de Dios. Ahí entonces entenderemos que no somos nosotros. Baja tu orgullo, baja tu ego, esto lo tengo, esto lo conseguí, esto es mío, esto todo es de Dios, amados. También diga, mira, esto que Dios me ha permitido tener ha sido para la gloria de Dios, y con eso que Dios te ha dado, glorifica a Dios, glorifique su obra, que a través de eso que Dios te está dando, el reino de los cielos se extienda, la obra de Dios crezca, contribuya yo para ayudar que otra persona escuche la palabra, que alguien escuche a través de internet o como sea. Ese es para eso. O sea, la plata no es para que tú la acumules, la plata es para bendecir a otros, primeramente tu familia, y después bendiga la obra de Dios y las personas que necesitan. Para eso es que Dios nos pone en posición. Para eso es que Dios nos ha dado lo que tenemos para glorificar su santo nombre. Ponte sobre tus pies. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso. Y la misma palabra que Dios nos da hoy a nosotros. ¿Quién sabe si para esta hora el Señor te ha traído? Por alguna razón Dios te quiso traer a este lugar. Dios ha hecho lo que ha hecho contigo para que ahora pongas en acción y diga conmigo, Señor, si me posicionaste es porque quieres usarme. Señor, si me trajiste aquí, no es para que me esconda, sino para que sea luz. No es para guardar las enseñanzas que tú me das, sino es para compartirlas, para vivirlas, Dios. Entiendo que estoy aquí para esta hora, Señor. Ahora yo tengo que operar en mi función de padre, en mi rol de esposo, de cristiano, de vecino, de empresario, de trabajador, de estudiante. Ser luz para que otros puedan conocerte, Señor. Porque entiendo ahora que tu propósito no termina en mí, sino que tu propósito, Señor, funciona cuando yo a través de mi vida bendigo a otros, Dios. Y de esa manera glorifico tu nombre. Que la gente no diga, uy, qué buen hombre, qué buena mujer, sino que diga, qué Dios tan grande el que tiene esa mujer, el que tiene este hombre. Qué Dios tan hermoso, cómo sanó ese cuerpo, cómo ayudó. Y para eso estamos en esta hora. Levanta tus brazos y dile, Señor, yo te doy gracias porque tú hasta aquí, Señor, me has traído. Gracias porque no estamos aquí por casualidad, sino por propósito, Dios. Hoy entendemos que todo lo que hemos vivido ha sido parte de tu plan para posicionarnos para esta hora, Señor. Perdónanos si en algún momento de repente hemos buscado más nuestra comodidad que tu voluntad, Señor. Perdónanos si hemos querido simplemente crecer en nuestras casas, en nuestros hogares, y descuidar, Señor, tu casa. Crecer en nuestras cosas que nos llenan nuestro ego de logros y conquistas, sacrificando, Señor, nuestra área espiritual. Perdónanos si a nuestros hijos simplemente le hemos sembrado cosas materiales, pero lo eterno, Señor, ni siquiera lo hablamos en casa. Perdónanos si no hemos sido un testimonio y un ejemplo vivo de hombres o mujeres temerosas de Dios que se arriesgan a hablar, no callar, testificar de un Dios grande y poderoso. Porque tu palabra dice que si nosotros no te negamos en esta tierra, tú no nos negarás delante del Padre, Señor. Ayúdanos a ser valientes como esta mujer Esther, que no tuvo ningún problema, aún arriesgando su vida para liberar a otros, Dios. Ayúdanos a ser valientes para hablar una vez más con nuestros seres queridos, aunque nos rechacen, no importa, pero que hagamos tu obra, Señor. Que no quede de parte nuestra, que no quede por nosotros, sino que hagamos lo que nos corresponde hacer en esta tierra. Que aún esta enseñanza, Dios, quede en nuestra mente, pero no solamente para que la estanquemos, sino para que podamos, Señor, ser un canal de bendición al difundir esta palabra, Dios. Por eso la grabamos también, para que no quede solamente en este grupo,
sino que también otras personas también puedan ser bendecidas. Y por eso te damos gracias por los recursos, gracias por las herramientas, Señor. Aún gracias por permitirnos utilizar la tecnología para llevar tu palabra y expandir tu reino, Señor, a personas que por alguna razón no están en esta ciudad o no pueden venir por alguna razón, Dios, pero que no se queden sin el alimento espiritual, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que aportan para que la obra siga avanzando, Dios. Que tú les multipliques, que puedan entender como tú nos lo muestras hoy, que cuando caminamos en tu propósito, tú te encargas de abrir puertas sobrenaturales, como sucedió con Esther, Señor. Te damos gracias, Dios, porque el mayor testimonio es nuestra vida cambiada, no el milagro que tú has hecho, sino una vida transformada y cambiada para la gloria tuya, Señor. Hoy lo veremos en esta tarde. Que el mayor milagro no es la sanidad, el mayor milagro no es las cosas materiales o externas. El mayor milagro soy yo, mostrándome a los demás como una vida cambiada y transformada. Aquellos hombres que estaban allá, llenos de lepra, recibieron el milagro, pero solamente uno tuvo una vida cambiada y transformada. Un cambio radical en su vida, Dios. Y yo quiero mostrarme a los demás, que cuando yo me pare, Señor, delante de la gente para hablar, es mi vida cambiada, y que mi familia diga, que cada persona pueda decir de mí, verdaderamente esta mujer, verdaderamente este hombre ha cambiado para la gloria de Dios. Y que yo no sea glorificado, sino que tu nombre sea glorificado, Padre. Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno y maravilloso. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.